Mi deseo es que todos estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos nuevamente con el estudio de Judas. Ya estamos por terminar, nos falta solamente un tema. Aparte de un tema y terminamos el libro de Judas. Bien, pónganse cómodos y ahí vamos. Es la división 2 de Judas y se titula La advertencia contra la apostasía, características y juicio de los falsos maestros. Esta es la parte 3. Judas capítulo 1 del 12 al 16. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Aquí se encuentra una de las más horribles imágenes de toda la Biblia. Una imagen de las características y el juicio de los falsos maestros. Vamos ya con el punto 14, que se titula Son manchas sobre el compañerismo de la iglesia. Son manchas. Judas 1 al 12, mire lo que dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Este es lo que dice la palabra del Señor. Los falsos maestros son manchas en el compañerismo de la iglesia. La palabra griega para manchas puede significar piedras sumergidas o rocas escondidas que pueden hacer que un barco se hunda. Los falsos maestros son rocas dentro de la iglesia que pueden hacer hundir el compañerismo de la iglesia. Los traductores difieren respecto a cuál fue el significado que Judas intentó. Posiblemente quiso significar ambas cosas, ya que ambas cosas ciertamente son verdad. Las festividades del amor, que significa ágape, se refieren a lo que la iglesia primero denominó festividades de amor ágapes. Eran comidas de compañerismo que la iglesia celebraba después de los servicios del Día del Señor. Cada familia traía la comida que podía. Esto, por supuesto, significaba que los ricos traían mucho y los pobres traían poco o nada. Y recuerde que muchos de los creyentes eran esclavos en esos días, de manera que algunos de ellos no podían traer nada de comida. Estas festividades brindaban un momento en el que los creyentes podían compartir la calidez de sus corazones y crecer juntos en el compañerismo. Era el momento en el que el Espíritu Santo podía juntar los corazones de los creyentes en amor y regocijo, cuidado y participación. Era un momento que el Espíritu Santo podía utilizar para unir a los creyentes en sentimientos mutuos, en la calidez y en la ternura. El punto es el siguiente: el compañerismo entre los creyentes es un tiempo maravilloso, una oportunidad única para crecer y compartir. Pero cuando los falsos maestros están presentes, la escena es completamente diferente. Los falsos maestros son manchas sobre el compañerismo de los creyentes. Son como manchas. Ensucian y manchan el nombre de Cristo y el testimonio de la iglesia. Profesan ser creyentes e incluso son maestros de la palabra de Dios, pero no son puros.
Su falsa enseñanza altera a los creyentes genuinos y causa divisiones dentro del compañerismo de la iglesia. Aquellos que no están arraigados en Cristo y en la palabra de Dios siguen y apoyan al falso maestro. Aquellos que están arraigados en Cristo y en la palabra de Dios rechazan al falso maestro. Los falsos maestros también son escollos o rocas sumergidas que hacen hundir el compañerismo de la iglesia. Sus enseñanzas son a menudo inyectadas en la iglesia en forma tranquila y engañosa, completamente desprevenida para los miembros de la congregación. Por lo tanto, el compañerismo está sujeta a ser hundida como un barco sobre los escollos de las falsas enseñanzas. Tenemos que tener cuidado. Aquí hay un pensamiento. El compañerismo de los creyentes es espiritual. No es un compañerismo social basada en sentimientos emocionales por los demás. Es un compañerismo brindado por el Espíritu de Dios. Los sentimientos están presentes, pero más allá de esto existe amor, regocijo, paz, propósito, significado e importancia, todo centrado en Jesucristo. Cuando la falsa enseñanza está presente, todo esto se rompe. Por lo tanto, la falsa enseñanza nunca debe ser permitida en la verdadera iglesia. Pero cuando los creyentes maduros se dan cuenta de ella, en Cristo están forzados a rechazarla y denunciarla. En Romanos capítulo 3, versículo 13 dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Es lo que dice la palabra del Señor. En Tito 1:16 también dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí pasamos al punto 15 ya. Están llenos de vacío e inestabilidad. Los falsos maestros están llenos de vacío. Judas 1:12 dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Los falsos maestros son completamente vacíos e inestables. Se dan 2 ilustraciones. Primeramente, dice que son como nubes que ofrecen lluvia al granjero, pero cuando las nubes llegan, son corridas por los terribles vientos y tormentas. También dice, son como los árboles de frutos que parecen estar floreciendo y que prometen frutos, pero cuando llega la época de la cosecha, no existe ningún fruto, no hay nada. Esta es una imagen de los falsos maestros que ofrecen esperanza a la gente, pero su esperanza está vacía e inestable. Tan vacía e inestable como todas las nubes mundanas de esperanza y promesas sin fundamento de frutos. Los falsos maestros no pueden regar la semilla de la palabra de Dios en los corazones de la gente, ni pueden sus enseñanzas llevar fruto dentro de la gente. Las opiniones de los falsos maestros no pueden ayudar a la gente a enfrentar los juicios y las tentaciones de la vida, ni pueden preparar a la gente a enfrentar la eternidad que se cierne sobre el horizonte. Al tratar con la eternidad, con Dios, Cristo y la Santa Escritura, el falso maestro no es nada más que una nube sin agua y un árbol sin fruto. Puede parecer que ofrece esperanza, seguridad y plenitud de vida, pero su mensaje es inestable y vacío y dejará a la persona desesperanzada cuando esté a cara con Dios. Mateo 7:15 al 20 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Así que por los frutos los conoceréis. Punto 16. Enseñan cosas vergonzosas. Judas del 1 al 13 dice: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, de estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Los falsos maestros enseñan cosas vergonzosas, horribles, repulsivas y que no pertenecen a la iglesia. La imagen es aquella de las olas del mar que se levantan y forman espuma debajo de feroces vientos de una tormenta. Después que la tormenta se calma, existen toda clase de desechos, desperdicios a lo largo de toda la costa. Desperdicios como madera, algas marinas, escoria, toda clase de basura se encuentra a la orilla del mar. La visión es horrible, repulsiva, la visión es vergonzosa. Así es con los falsos maestros, esparcen la espuma de su enseñanza y dejan una escena espantosa que arruina la imagen de la iglesia. Lo que enseñan es vergonzoso, avergüenza el nombre de Cristo y de la iglesia. Su enseñanza es una desgracia fea y repulsiva. No es nada más que desechos inútiles que no pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo. Esos son los falsos maestros. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Romanos 2:21 dice: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Así son los falsos maestros. Tito 1:16 también dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es lo que dice la palabra del Señor. Ahora pasamos al punto 17. Son errantes como una estrella fugaz. Son errantes. Judas 1:13 dice: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Los falsos maestros son errantes como una estrella fugaz. Pasan rápidamente a la oscuridad eterna. Esta es la imagen de una estrella disparada que esparce su luz a lo largo del cielo tan rápidamente, pero luego se va para siempre a la oscuridad, ya no se ve más. La luz prometida por los falsos maestros no dura ni puede durar, ya que solamente pertenece a la tierra, y todas las cosas de la tierra desaparecen a través del tiempo, cambian, se deterioran, decaen y mueren, desaparecen en el abismo eterno de la oscuridad. Siempre así de rápido, siempre. Los falsos maestros son errantes y en su vagabundeo buscan luz, verdad, ideas, ayuda, pero nada satisface la desesperada necesidad del hombre por la vida, por el amor, el regocijo, la paz, la plenitud, el sentido de realización y la satisfacción. La razón es siempre tan clara: la vida en toda su plenitud solo se encuentra en Cristo, el único que reveló la vida de Dios a los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Proverbio 21:16 dice: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Primera de Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es lo que dice la palabra del Señor. Pasamos al punto 18. Están condenados a ser juzgados por el mismo Señor Jesucristo. Leemos Judas capítulo 1 versículo del 14 al 15. Dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Los falsos maestros están condenados, deben ser juzgados por el Señor Jesucristo directamente. El Señor Jesucristo vuelve a la tierra
para juzgar a los falsos maestros. Vendrá con 10,000 de sus santos. Las palabras 10,000 significa miles, multiplicado por miles. Multitudes y millares, un número ilimitado de seres santos viene a juzgar al mundo. Pero note, el presente pasaje habla específicamente sobre el juicio de los falsos maestros, el juicio de todos los que han enseñado otra cosa diferente al hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios, enviado al mundo para salvar a los hombres. Los falsos maestros serán juzgados por dos cosas. Primeramente serán juzgados por todos sus actos impíos, todas esas acciones que no se centran en Jesucristo como el Hijo de Dios tendrán como consecuencia el juicio sobre los falsos maestros. Mire lo que dice el Salmo 62:12. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Van a recibir conforme a su obra. Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. 2. Serán juzgados por todas las palabras falsas, desafiantes e insultantes dichas contra Cristo. Miren lo que dice Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Salmo 5:9 también dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Esos son los falsos maestros. El Salmo 10:7 también dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Pasamos al 19. Son murmuradores y se quejan. Son murmuradores y se quejan los falsos maestros. Judas 1:16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Los falsos maestros son murmuradores y quejosos. No tienen la paz de Dios en sus corazones, por lo tanto no están satisfechos con su vida. A menudo están insatisfechos. ¿Saben con qué están insatisfechos? Con su empleo, con su posición, con sus ingresos, con sus amigos, con el reconocimiento, con el honor, con su cónyuge, con su familia. Y existe una insatisfacción general con la vida, por lo tanto, a menudo murmuran y se quejan. No tienen a Cristo para guiarlos y ayudarlos a través de la vida, ya que lo han rechazado como Hijo de Dios. En consecuencia, tienen que andar solos por la vida, sin la mano de Dios que los proteja. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Le echan la culpa a Dios. Lamentaciones 3:39 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hebreos 13:5 también dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Es la palabra del Señor. Pasamos al punto 20. Dice, van por el camino de sus propias lujurias. Van por el camino de sus propias lujurias. Judas 1:16. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Los falsos maestros caminan detrás de sus propias lujurias y deseos. Ellos viven tras la carne, en las lujurias de la carne, ignoran el espíritu y siguen las pasiones de la carne. Ellos gratifican la carne, enseñan su falsa doctrina por beneficio personal. Ellos desean vivir como ellos quieren. También ellos desean vivir
deshacerse de las restricciones y demandas piadosas. También ellos desean obtener reconocimiento, honor y que lo sigan. También desean obtener una forma de vida y seguridad. Tal como se dijo, la carne desea estas cosas y esto nada tiene de malo. Una persona necesita reconocimiento para sentir que significa algo para los demás. También necesita libertad y una forma de vida. Pero cuando una persona busca cada vez más estas cosas, cuando toma los deseos de la carne y comienza la codicia tras los deseos, estas cosas se vuelven dañinas, perjudiciales y pecaminosas. Una ración de comida es buena, 2 raciones es perjudicial al cuerpo. Un poco de reconocimiento es bueno. Cuando hay demasiado reconocimiento, esto conduce al orgullo y la arrogancia. Ser libre para proveerse para necesidades básicas de la vida está bien, pero tratar de satisfacerlas fuera de la ley lleva irremediablemente a cometer transgresiones pecaminosas e ilegítimas. El punto es el siguiente: los falsos maestros caminan tras la carne, no tras el espíritu. Enseñan para satisfacer la carne, para agradar a la gente y para obtener reconocimiento, seguridad o una forma de vida. Enseñan una falsa doctrina para deshacerse del señorío de Cristo, ya que el señorío de Cristo exige el sacrificio de todo lo que uno es y todo lo que uno tiene. Desean vivir como ellos quieren, hacer las cosas a su manera. Por lo tanto, tratan de deshacerse de lo más posible de los mandamientos de Dios. Filipenses 3, 18 al 19 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Primera de Pedro 4:2 también dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es la palabra del Señor. Segunda de Pedro 3:3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Amén, es la palabra del Señor. Pasamos al 21. Utilizan palabras pomposas pero vacías. Judas 1:16 dice: estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Los falsos maestros hablan con palabras pomposas, exuberantes, pero sin contenido, sin ningún contenido. Debemos tener cuidado de los falsos maestros, mucho cuidado. Vienen con discursos floridos, palabras elevadas, pero lo que dicen carece de contenido, no hablan verdad. Un llamado a los nuevos creyentes inmaduros aquí, a los creyentes jóvenes, a los que no tienen raíces en la palabra del Señor. Tengan cuidado, sean sólidos en el estudio de la palabra de Dios y en el seguimiento a Cristo, y escaparás del castigo que caerá sobre aquellos que siguen a los falsos maestros. ¿Estás siguiendo a los falsos maestros? Ten cuidado. Segunda de Pedro 2:18 dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Pasamos al punto 22. Adulan a la gente por el beneficio personal. Adulan. Judas 1:16 dice: estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Adulando a las personas para sacar provecho, dice la palabra del Señor. Los falsos maestros adulan a la gente para obtener alguna ventaja. Los falsos maestros sirven bajo el paraguas de la cristiandad.
bajo el paraguas de la cristiandad. ¿Para qué? Para obtener una subsistencia, para servir al hombre, para acentuar la moralidad, para ganar una imagen, para tener una profesión respetable, para eso, ¿verdad? Pero rechazan a Jesucristo como el Hijo de Dios. No saben nada del llamado de Dios al ministerio. Por lo tanto, son abandonados a su propio destino. Tienen que depender de otra gente para la aceptación y la seguridad, ya que conocen poco acerca de la provisión y la seguridad de Dios. En consecuencia, dependen de la gente. Por lo tanto, endulzan a la gente, la adulan para asegurarse un lugar y una seguridad personal propia. Cuando ven la oportunidad, los falsos maestros adulan con el firme deseo de obtener lo que desean. Y note cómo esto conduce a la parcialidad, al favoritismo dentro de la iglesia. Debemos tener mucho cuidado. Levíticos 19:15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. 1 Timoteo 5:21 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y sus santos escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad jactanciosamente. Santiago 2 del 1 al 4 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie y siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Amén. Estos falsos maestros en estos tiempos, ¿hay? Claro que hay. Claro que hay. ¿Y habrá poquitos? Hay muchos. Lo que usted debe aprender más de la palabra de Dios, someterse más a aprender y a estudiar la palabra de Dios, porque hay falsos maestros con sus falsas enseñanzas, y no solamente en las iglesias, en los templos, sino también por los medios hoy en día. Por los medios de comunicación hay mucha falsa enseñanza. Por eso yo les animo para que ustedes puedan llevar la palabra del Señor versículo por versículo, capítulo por capítulo. Algunos dirán: pero ¿para qué aprender esto? Pero esta es la Biblia, está en la palabra del Señor, es la palabra de Dios. Amén. Les animo a que todos ustedes sigan estos estudios de la Biblia y puedan ser fortalecidos, porque dice: el que sigue a los falsos maestros van a ser condenados juntamente con ellos. Así que deben tener mucho cuidado. Y esta es la palabra de Dios para todos ustedes, que sea de mucha bendición. Les invito entonces a orar. Amén. Entonces les invito a inclinar su rostro. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, tu palabra no vuelve a ti vacía. Y poder ser como Pablo, que él dijo que no ha dejado de darles todo el consejo de Dios. Y yo te pido, oh Dios, que todos tus hijos e hijas de la iglesia cristiana Caminando con Jesús y todos los que están escuchando estos mensajes tengan todo el consejo de Dios, toda la Biblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo, oh Señor, para que tú libres de estos falsos maestros. Gracias, Señor. Una vez más te pido que tú bendigas a tu iglesia, a todas las personas que en estos momentos están viendo estos videos. Bendícelos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.